El GTA es como la dieta de enero. Empiezas con buenas intenciones, pero siempre terminas haciendo lo que te da la gana. En el vídeo anterior recorrimos los primeros pasos de GTA, desde su modesto inicio en 2D hasta la revolución que supuso San Andreas. San Dios. Vimos cómo Rockstar pasó de crear un juego que era casi un experimento a construir mundos abiertos que marcaron una época. Pero San Andreas no fue el final del viaje, solo era el principio de algo aún más grande. Ahora es el momento de dar un salto hacia adelante y explorar cómo Rockstar no solo subió el listón, sino que lo lanzó al espacio con GTA 4 y GTA 5. GTA 4 redefinió lo que podía ser un juego de mundo abierto, llevando el realismo y la narrativa a otro nivel. Y luego llegó GTA 5, que no solo batió récord en ventas, sino que cambió la industria para siempre con GTA Online. Y hablando de revoluciones, al final también veremos un poco el GTA 6. Así que agárrate porque viene en curva. Antes de entrar en la nueva generación, hablemos un poco más de San Andreas. Este juego fue un hito por muchas razones. Rockstar no solo creó una maravilla, sino que también capturó el alma de la costa oeste de los 90. Para recrear Los Santos, San Fierro y Las Venturas, los desarrolladores hicieron miles de fotos de Los Ángeles, San Francisco y Las Vegas. Querían que cada esquina del mapa tuviera vida propia. Incluso los pequeños detalles como graffiti en los callejones o anuncios en las carreteras fueron diseñados para que reflejaran la cultura y la época. En San Andreas, las emisoras de radio tenían más de 8 horas de contenido grabado. De hecho, una de las estaciones está basada en un DJ real que trabajaba en Los Ángeles durante esa época. También había referencias culturales en las misiones, como los disturbios de Los Ángeles de 1992, que inspiraron eventos dentro del juego. Las ventas fueron explosivas, con más de 27 millones de copias vendidas, pero lo más interesante es cómo impactó a los jugadores. La verdad es que fue la hostia. San Andreas no era solo un videojuego, era una experiencia que marcó a toda una generación. Muchos dicen que ningún otro juego de la saga ha conseguido replicar esa sensación de libertad y escala. Lo corroboro. Su legado sigue vivo y aunque GTA 4 y GTA 5 llevaron las cosas en una dirección diferente, San Andreas siempre ocupará un lugar especial. Con la llegada de GTA 4 en 2008, Rockstar dejó claro que quería partir el mundo. Quería redefinir los juegos de mundo abierto. Adiós a los colores brillantes y el humor desbordante de San Andreas. Hola a una historia más madura, protagonizada por Nico Bellic, un inmigrante luchando por sobrevivir en la oscura y compleja ciudad de Liberty City. Liberty City no era una ciudad ficticia, sino una representación minuciosa de Nueva York, que se convirtió en un personaje más dentro del juego. Para dar vida a la ciudad, los desarrolladores pasaron meses explorando Nueva York, capturando hasta el más mínimo detalle de la ciudad. Estudiaron la forma en que la luz se refleja en los edificios a diferentes horas del día. Una locura. Los sonidos del tráfico y las conversaciones callejeras, e incluso cómo la gente se comporta en las calles. Meses estudiando eso, ¿eh? Locura. Los diseñadores de Liberty City viajaron a lugares específicos de la ciudad, como Brooklyn y Manhattan, para capturar la esencia de la ciudad. Incluso los grafitis y carteles de las calles fueron recreados de forma detallada para hacer que el entorno fuera lo más realista posible. Una de las innovaciones más destacadas de GTA 4 fue el uso del motor de físicas Euphoria, que revolucionó la forma en que interactuábamos con el mundo del juego. Cada movimiento, cada caída, cada choque tenía un realismo nunca antes visto en los videojuegos de mundo abierto. Por ejemplo, si atropellabas a alguien, su cuerpo reaccionaba de manera diferente dependiendo de la velocidad del coche y el ángulo del impacto, lo que le daba un toque visceral y único a cada accidente. El motor Euphoria no solo afectaba las interacciones físicas de los personajes, sino que también alteraba su comportamiento en situaciones extremas. Por ejemplo, si Nico estaba borracho, sus movimientos se volvían erráticos y difíciles de controlar, lo que generaba situaciones cómicas o desastrosas. Las misiones fueron otro punto fuerte de GTA 4. Una de las más memorables es Three Leaf Clover, un atraco al estilo de las mejores películas de acción. Esta misión fue un adelanto de lo que vendría en GTA V, donde los atracos jugarían un papel central, y Three Leaf Clover sentó las bases de los atracos más complejos y espectaculares que veríamos más adelante. El desarrollo de esa misión fue especialmente desafiante para el equipo de diseño. Rockstar quería capturar la tensión y el caos de un atraco real, por lo que se basaron en películas como Hit, de Michael Mann, famosa por sus escenas de robos realistas. La misión requería coordinación entre los miembros del equipo, lo que inspiró el sistema de robos que aparecía en GTA V. A diferencia de los títulos anteriores de la saga, GTA 4 adoptó un tono mucho más serio y oscuro. La historia de Nico Bellic, un inmigrante que llega a Liberty City buscando el sueño americano y que se ve atrapado en una espiral de crimen, refleja una crítica profunda a la sociedad y a la naturaleza del sueño americano. Los temas de traición, ambición, venganza y corrupción se entrelazaron para crear una narrativa madura que no solo capturó la atención de los jugadores, sino que también provocó discusiones sobre temas sociales y políticos. El personaje de Nico Bellic fue
diseñado para ser un antihéroe complejo. En lugar de glorificar el crimen como en entregas anteriores, su historia explora las consecuencias de una vida de criminalidad y la lucha interna de Nico con su propio pasado. Esta profundidad emocional fue un cambio radical en la franquicia y marcó un antes y un después en la industria de los videojuegos. Aunque el tono oscuro no fue del gusto de todos, GTA 4 vendió más de 25 millones de copias y ganó numerosos premios, incluyendo Juego del Año. Rockstar demostró que los videojuegos podían contar historias profundas y complejas, algo que marcó un antes y un después en la industria. Además, su éxito consolidó a GTA 4 como uno de los títulos más influyentes de la historia del gaming, dejando una marca indeleble en la narrativa y el diseño de mundos abiertos. Aunque el multijugador de GTA 4 era primitivo comparado con GTA Online, fue una de las primeras veces que los jugadores pudieron experimentar el caos de Liberty City en tiempo real. Los modos multijugador permitían a los jugadores competir en carreras, atracos y otros eventos, aunque el mundo compartido no tenía la profundidad ni las actualizaciones constantes que veremos más adelante en GTA Online. El multijugador de GTA 4 incluía un modo llamado Free Mode, donde los jugadores podían simplemente explorar Liberty City, causar caos y participar en combates sin un objetivo claro. Este modo se convirtió en uno de los favoritos de los jugadores, ya que ofrecía libertad total para interactuar con otros jugadores y el mundo de forma que no se habían visto jamás antes en la saga. Con su énfasis en el realismo, la narrativa madura y la innovación tecnológica, GTA 4 no solo cambió la franquicia, sino que también cambió el curso de los videojuegos de mundo abierto. A pesar de su diferencia con los juegos anteriores de la saga, se ha mantenido como uno de los títulos más aclamados por la crítica y los fans, y sigue siendo una referencia para los desarrolladores de juegos de mundo abierto. En 2013, Rockstar lo volvió a hacer con GTA V. Esta vez no solo teníamos un protagonista, teníamos tres, cada uno de ellos más loco. No, broma. Cada uno de ellos ofrecía una perspectiva diferente del caos y el crimen de los santos. Michael de Santa, un ex ladrón de bancos en un programa de protección de testigos, lidiando con su familia disfuncional y su aburrimiento con la vida. Michael fue inspirado en una mezcla de personajes clásicos de las películas de crimen, como los ladrones de banco que buscan una vida tranquila, pero que siempre acaban cayendo en el caos. Franklin Clinton, un joven ambicioso intentando salir de las calles y ascender en el mundo del crimen. Franklin fue creado para representar a los jóvenes que, a pesar de las dificultades, intentan escapar de la vida de las calles, algo que resuena profundamente en la cultura urbana de Los Ángeles. Y Trevor, el verdadero caos hecho persona. Trevor es violento, impredecible y, a menudo, hilarante. Representa el lado más absurdo y oscuro de GTA. Trevor fue inspirado en los villanos de las películas de acción de los 80, pero con un giro más psicótico, lo que lo convierte en un personaje impredecible y excéntrico. Steven O, quien lo interpretó, aportó una energía única a este loco personaje. ¿Cuál de estos tres personajes es el que más te gusta? A mí, la verdad, Trevor me encantaba. Franklin y Trevor, la verdad. Los dos eran buenísimos. Además de estos personajes, GTA V introdujo un mundo abierto sin precedentes. Los Santos, una ciudad ficticia inspirada en Los Ángeles, se presenta más detallada y viva que nunca. Cada rincón de la ciudad está diseñado para hacerte sentir que realmente vives ahí, desde los barrios hasta las zonas de montaña y el océano. El desarrollo del mapa de GTA V llevó más de 5 años. Después nos preguntamos por qué tarda tanto en salir un juego de GTA. Cada rincón de Los Santos está basado en la vida real, con una representación detallada de barrios como Vinewood, basado en Hollywood, y Downtown, el centro financiero. El Monte Chiliad, una de las áreas más emblemáticas del juego, esconde misterios que los fans aún intentan descifrar. Incluso hay teorías sobre su conexión con el futuro de la saga, y muchos piensan que podría tener algo que ver con GTA 6. El sistema de cambio de personajes fue una de las innovaciones más grandes de GTA 5. Podías alternar entre los tres protagonistas en tiempo real, lo que no solo crea una experiencia de juego más dinámica, sino que también ofrece diferentes perspectivas de la historia. El realismo del juego no se limita solo a la historia, sino que se extiende al comportamiento de los vehículos, la física y las interacciones en el mundo. Las animaciones de los personajes y las interacciones con el entorno fueron cuidadas al detalle, creando una sensación de inmersión nunca antes vista. Uno de los mayores logros de GTA V fue la creación de GTA Online, un modo multijugador que transformó la experiencia de GTA y cambió el panorama de los videojuegos para siempre. GTA Online no solo era un añadido, sino una extensión completa del universo de GTA V, y rápidamente se convirtió en una máquina de hacer billetes. No, es broma. Y rápidamente se convirtió en una experiencia de juego por derecho propio. En GTA Online, los jugadores no solo juegan con amigos o extraños en sesiones limitadas, sino que viven en un mundo abierto y persistente donde cada acción tiene impacto. Pueden comprar propiedades, crear pandillas, personalizar vehículos y participar
participar en una variedad de actividades, desde misiones cooperativas hasta carreras y robos. GTA Online amplió la mecánica de robos introducida en GTA V. Los jugadores pueden planificar y ejecutar complejos atracos, que incluyen desde la planificación hasta la ejecución, con cada miembro del equipo desempeñando un papel crucial en el éxito de la misión. De locos. Rockstar se comprometió a mantener GTA Online fresco y emocionante, lanzando actualizaciones regulares que incluyen nuevas misiones, vehículos, mapas y modos de juego, desde los famosos atracos hasta eventos en vivo y nuevos modos competitivos. El juego sigue evolucionando con el tiempo. En GTA Online, el dinero y los negocios son esenciales. Los jugadores pueden invertir en empresas, realizar misiones de contrabando y aumentar su fortuna para desbloquear artículos exclusivos. La competencia por la riqueza se convierte en un juego dentro del juego. De locos, ¿eh? GTA Online ha sido un éxito profundo con más de 150 millones de jugadores hasta la fecha. Las estadísticas del juego son asombrosas. Cada día, millones de jugadores se conectan para sumergirse en el caos de Los Santos y los alrededores. GTA Online ha sido una mina de oro para Rockstar, ahora sí es verdad, generando miles de millones de dólares desde su lanzamiento. De hecho, la modalidad online ha sido una de las mayores fuentes de ingresos para la empresa, con las microtransacciones típicas, como no, a través de las Shark Cards, tarjetas que permiten comprar dinero en el juego, siendo una de las formas clave en la que Rockstar mantiene el juego rentable. GTA Online no solo cambió la forma en que se jugaban los videojuegos, sino que también generó una verdadera cultura en línea. Creación de contenido, transmisiones en vivo, vídeos de YouTube y eventos comunitarios son la parte de la experiencia de GTA Online, y los jugadores tienen una conexión tan fuerte con el mundo que algunos consideran que GTA Online es el juego, mucho más que el modo historia de GTA V. En 2015, Rockstar comenzó a organizar eventos en vivo dentro de GTA Online, como carreras especiales y misiones temáticas, lo que ayudó a mantener a la comunidad activa y enganchada. Estas actualizaciones constantes han convertido GTA Online en una experiencia casi infinita. En cuanto a ventas, GTA V batió todos los récords. Desde el lanzamiento, el juego ha generado más de 8.000 millones de dólares, convirtiéndose en uno de los productos de entretenimiento más exitosos de la historia. En términos de ventas, ha vendido más de 185 millones de copias hasta la fecha, lo que lo convierte en uno de los videojuegos más vendidos de todos los tiempos. Este éxito no solo se debió a la jugabilidad y narrativa, sino a la creación de GTA Online, el componente multijugador que fue añadido después del lanzamiento del juego. GTA Online permitió que GTA V tuviera una longevidad impresionante, lo que se sigue manteniendo relevante hoy en día, incluso más de una década de su lanzamiento. Además, GTA Online ha sido una mina de oro para Rockstar, generando miles de millones de dólares a través de microtransacciones, que permiten a los jugadores comprar dinero dentro del juego. Estas microtransacciones han sido una de las formas clave en las que Rockstar mantiene el juego rentable y en constante crecimiento. Con el reciente tráiler de GTA 6, los fans están más emocionados que nunca. El regreso a Vice City, la versión ficticia de Miami, promete una experiencia completamente nueva, con un mundo más vivo y detallado que nunca. Los primeros avances muestran un mapa más grande que cualquier cosa vista antes en la saga, y una narrativa que promete ser aún más profunda y compleja. En el tráiler de GTA 6 ya se han identificado varias referencias a Vice City, como el estilo retro de los años 80 y a los nuevos avances en inteligencia artificial, lo que permitirá a los NPCs interactuar de manera más realista y natural. Además, los fans especulan que el mapa será el más grande de la franquicia, con zonas interactivas que evolucionan con el tiempo. Algunos fans tienen teorías locas sobre el juego. Unos aseguran que GTA 6 podría incluir viajes en el tiempo, mientras que otros creen que el mapa será tan expansivo que cubrirá varias ciudades y no solo Vice City. Las posibilidades parecen infinitas. GTA no es solo una franquicia de videojuegos, es un fenómeno que ha influido en la industria de los videojuegos y más allá. Con cada entrega, Rockstar ha logrado superarse, adaptándose a los tiempos y ofreciendo experiencias innovadoras. Ahora, con GTA 6 en el horizonte, la saga promete seguir rompiendo barreras. ¿Cómo creéis que seguirá GTA? ¿Este será el último? ¿Habrá más? Y de los juegos, ¿cuál es el que más os gusta? Para mí, San Andreas, sin ninguna duda. Ese está en el top. Y luego el 5. El 6, pues ya veremos. Pero el San Andreas y después el 5. Dejármelo en los comentarios y lo discutimos entre todos. Nos vemos. ¡Chao!